Buenos días, chicos. Comenzando a las 12 el punto, ¿no? Solamente quisiera saber si se me escucha bien. Días o buenas tardes, ya sería por mediodía. Buenas tardes. ¿Se me escucha, chicos? Sí, profe. Gracias. Comencemos entonces. Nos vamos con el tema del día de hoy, que es el precio, ¿no? ¿No? Y Maestro, cuando hablamos, disculpe, estamos en receso. ¿está en receso? Ah, ya no sabía. ¿A qué hora comienza? 12:10, creo, ¿no? Sí. Ya, genial. Entonces, 12:10. Comienzo 12:10. Sino que me llaman antes, gracias.
Comenzamos, chicos, comenzamos. Ahora sí, lo que cuando me llaman, yo salgo de frente a clase, chicos. Muy bien, comencemos. Hablemos un poco del precio. Vamos a hablar hoy día un poco del precio, ¿no? Y el precio en sí es una expresión concreta, ¿no? ¿No? Y siempre se va a hablar de unidades monetarias, o sea, la cantidad de dinero, ¿no? Y no, podemos decir que es una expresión monetaria, ¿no? De valor de los bienes y servicios que intercambian en los mercados, ¿no? Y esto ha surgido, ¿no? Por la combinación entre la utilidad para satisfacer las necesidades y el esfuerzo requerido para el producto, ¿no? ¿No? Y es una forma práctica de analizar el mercado, ¿no? Eh, Pero hay dos puntos de vista, ¿no? Hay dos puntos de ver, ¿no? Al precio, ¿no? Uno a través del enfoque clásico, vamos a pasar a la diapositiva, ya, que el enfoque clásico, ¿no? Es una visión impulsada por el economista Adam Smith, ¿no? Que sostiene que el precio a largo plazo está determinado por los costos de producción, ¿no? Y para producir cualquier bien o servicio, se deben pagar los factores productivos, tanto los salarios, los intereses, el capital, las rentas, la tierra, el beneficio de la iniciativa empresarial, ¿no? El precio debe cubrir lo mínimo de estos costos, ¿no? De lo contrario, la producción se va a detener, ¿no? Eh, una vez terminado el costo, ya el costo de elaboración de un producto se debe establecer el margen de ganancia, la diferencia entre el precio de venta de un servicio o un costo de fabricación del insumo, ¿no? Entonces voy a poner a cambiar el puntero nomás, chicos, que no me había percatado. ¡Ay, puntero! Iniciativa para que se pueda ver lo que estoy señalando, ¿no? ¿No? Entonces sería, no, el enfoque clásico sería establecer los costos de producción, que eran los costos más ganancias, hay un precio de venta, ¿no? ¿No? Y ese es el margen de ganancia, ¿no? Pero también tenemos el enfoque neoclásico, ¿no? El enfoque neoclásico, ¿no? En este enfoque, el precio es el resultado de la interacción de las dos fuerzas, tanto de lo que es oferta y lo que es demanda, ¿no? La oferta que está representada por los productores y sus costos, ¿no? La oferta que está representada tanto por los productores y sus costos, y la demanda, ¿no? Y la demanda que sería por los consumidores, ¿no? Y su disposición a pagar. Mm, Tenemos un punto de equilibrio donde se cruzan ambas fuerzas, determinan también el precio de mercado. Eh, por lo tanto, para cobrar el precio de un producto, la empresa toma en cuenta la demanda y la oferta en el mercado, ¿no? Es decir, una empresa debe tomar en cuenta la competencia al fijar el precio de un producto, ¿no? Eh, entonces, dos enfoques. El clásico, donde vemos este precio de venta, que es la suma de los costos más ganancia, y esta interacción en el enfoque no clásico, interacción tanto de la oferta y la demanda, ¿no? Donde va a haber un precio y una cantidad de equilibrio también, ¿no? Muy bien, continuemos, ¿no? Y hablemos un poco.
de lo que es la discriminación de precios. O sea, no siempre todos pagamos lo mismo por un mismo producto, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Cuando una empresa tiene la capacidad para segmentar a sus clientes, o sea, de elegir a sus clientes, puede aplicar discriminación de precios para maximizar sus beneficios, ¿no? Capturando una mayor parte de cada consumidor que estaría dispuesto a pagar, ¿no? Existe una discriminación de precios cuando se vende un mismo producto a precios distintos de acuerdo a las preferencias de los consumidores y su capacidad de pago, ¿no? ¿No? Cuando estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de una discriminación de precios de primer grado, ¿no? El vendedor conoce la disposición a pagar de cada consumidor y le cobra el precio máximo que se está dispuesto a pagar por cada unidad, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Vemos un ejemplito. El médico cobra diferentes precios por cada servicio ofrecido, ¿no? ¿No? Trata de extraer todo el excedente del consumidor, ¿no? Acuérdense que el excedente del consumidor, ¿no? Es lo máximo que podría pagar un consumidor, ¿no? Lo que tiene perspectiva, pero generalmente no cuesta así, cuesta un poco menos, ¿no? Entonces, pero cuando ya está cementado, ¿no? Tratan de cobrar lo máximo, ¿no? ¿No? Por eso también esta discriminación de primer grado es conocida como discriminación perfecta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, también podría ser del mismo médico, ¿no? Que se puede ir a un pueblito, ¿no? Y se ajusta según los honorarios de ese pueblito, ¿no? Según la situación económica de cada familia, ¿no? Muy bien, pero continuemos, chicos. Ahora hablemos de la discriminación, ¿no? Pero de segundo grado, ¿no? Discriminación de precio de segundo grado, ¿no? No, acá se aplica cuando la empresa no puede identificar el precio máximo de que está dispuesto a pagar a cada consumidor. O sea, no está, o sea, no se sabe lo que puede pagar cada consumidor. ¿Ya? En este caso, los precios difieren dependiendo del número de unidades que se adquieren, ¿no? Es decir, todas las personas que compran la misma cantidad de producto pagan el mismo precio, ¿no? Los consumidores autoseleccionan al elegir un precio de acuerdo al volumen que adquieren, ¿no? Y en sí esto es una estrategia, ¿no? Estrategia que es muy común en ventas de gran volumen, así como en productos que se venden agrupados o en pack, ¿no? ¿No? Bueno, vayan a su supermercado, ¿no? Y van a dar cuenta que cuando compran en cantidad, en macro, ¿no? Bueno, cuando compran en cantidad les sale mucho más barato, ¿no? ¿No? Hay dos tipos de identificar, lo que es por volumen, los planes telefónicos, por ejemplo, móviles, ¿no? O cuando tienes mayor cantidad de servicios asociados te cuesta menos. O pack, ¿no? Televisión, internet y teléfono, ¿no? Televisión, internet, teléfono, ¿no? Pero bueno, también podría ser por las ventas amarradas de dos o más productos, ¿no? O licencias de software, o rebajas por cantidades compradas, o pack de bienes, ¿no? Por ejemplo, acá se destaca más el volumen, ¿no? O sea, la discriminación, ¿no? Se realiza a través del volumen de compra, ¿no? Pero bien, vamos a seguir avanzando, chicos. Tercer grado. Cuando hablamos de tercer grado, acá sucede cuando se cobra un precio en cada grupo de consumidores o segmento de mercado, ¿no? Es una de las técnicas más utilizadas dentro de las políticas de precios de numerosas compañías, ¿no? Acá hay una categorización, por ejemplo, hay una categorización de los consumidores.
¿no? Entonces, acá agarras grupos de consumidores, ¿no? O segmentos de consumidores. Eh, no, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la categorización de matrículas en universidades particulares de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿o no? O las tarifas de transporte público para escolares, o las líneas aéreas, ¿no? Que también se ha meditado de esa manera, o las bebidas alcohólicas, o descuentos a estudiantes, personas de tercera edad, o alimentos con marca o sin marca, ¿no? Muy bien, pero vamos a recordar que es volver a vivir. Entonces, estamos hablando que esta discriminación de precios se puede dar de primer grado, ya cuando la empresa conoce lo que el consumidor está dispuesto a pagar. En segundo grado, cuando estamos hablando de que o sea, acá no se identifica el precio máximo, pero acá nos vamos más por los volúmenes de compra, ¿no? Los clientes autoseleccionan, ¿no? Y este en tercer grado ya es cuando acá se cobra precios diferentes de acuerdo a los grupos de consumidores o segmentos de mercado, ¿no? Muy bien, pero continuemos, chicos. Hablemos del control de precios, ¿no? Y el control de precios se entiende como el tipo de intervención directa hecha por el gobierno como mecanismo para regular los precios en el mercado, ¿no? ¿No? Acá surge cuando el gobierno considera que los precios del mercado son injustos o generan problemas sociales, y es una medida de política económica con efectos secundarios importantes. No sé, pues estamos hablando de, ¿no? ¿No? Que el gobierno tiene un tipo de control de los precios que no es recomendable, ¿no? Perjudica a largo plazo al consumidor, a mediano, a largo plazo, pues ni siquiera podemos decir que los beneficia, ¿no? Generalmente perjudica. Pero para eso tenemos que definir bien lo que es el precio máximo, ¿no? Y el precio máximo se fija por debajo del punto de equilibrio bajo la premisa de proteger al consumidor, ¿no? Y acá lo estamos viendo en la gráfica, está por debajo del punto de equilibrio, ¿no? Acá, ¿no? Cuando se aplica un precio máximo se pretende reducir el precio final, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? Está por debajo del punto de equilibrio. Y se utiliza principalmente en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Se busca una mayor cantidad de consumidores puedan acceder a un bien o servicio, ¿no? Esta medida hará que la cantidad demandada sea mayor que la cantidad ofrecida, como lo vemos acá. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, lo que va a provocar un exceso de demanda, ¿no? Acá hay un exceso de demanda, ¿no? Un exceso de demanda sin satisfacer. Y esto genera escasez, pues. Y gracias a esta escasez puede aparecer un mercado negro, ¿no? Donde los consumidores van a conseguir el producto, pero a un precio mayor, ¿no? Precio mayor, ¿no? Acá se genera un mercado negro, pero van a encontrar el mismo producto a un precio mayor, ¿no? Mm, y esa es la lógica, ¿no? Si fuese, por ejemplo, no hubiese control, porque acá sí hay un control, ¿no? Lo normal es cuando el precio está por debajo del punto de equilibrio, hay mucha demanda, ¿no? Y poca oferta, en un mercado en el cual no hay control en los precios, lo que va a suceder es que el precio tendría que subir, la cantidad ofertada tendría que aumentar y la cantidad demandada tendría que disminuir. ¿Para qué? Para que llegue al equilibrio, ¿no? Eso es cuando no hay control, no hay precio máximo, ¿no? Pero acá sí lo hay, ¿no? Y está generando escasez. Muy bien, pero continuemos, chicos. Vemos. Ah, ya.
el precio establecido legalmente por el gobierno por debajo del punto de equilibrio, como lo había mencionado, ¿no? Y el objetivo es beneficiar a las personas de escasos recursos, ¿no? Cuestión que no funciona. Nosotros también, si nos podemos a pensar qué países han aplicado esto, no sé, pues hablemos de Venezuela, ¿no? Argentina, en su momento también lo aplicó. Bolivia, ¿no? Bolivia, ¿no? Nosotros en la década, el primer gobierno de Alan García también lo aplicaba, se aplicó. Fue un desastre, ¿no? Ese primer gobierno es un ejemplo de lo que no se debe hacer. No hablo de su segundo gobierno, hablo del primero, ¿no? ¿No? Y sí, o sea, no funciona. Hablemos ahora de lo que es el precio mínimo, ¿no? El precio mínimo, ¿no? Y el precio mínimo, ¿no? Se fija por encima del equilibrio, ¿no? ¿No? Y con la intención de proteger a los productores y vendedores. Porque al aplicarse un precio mínimo se pretende aumentar el precio final, ¿no? ¿No? Y se utiliza en el mercado de factores productivos y su aplicación es más conocida como ese salario mínimo, ¿no? ¿No? Acá se busca que los ofertantes reciban por su producto un precio más justo. Sin embargo, esta medida hará que la cantidad ofertada sea mayor que la cantidad demandada, lo que provoca un exceso de oferta que quedará sin vender, ¿no? ¿No? Oye, y acá la estamos viendo, ¿no? ¿No? Acá estamos viendo. Veamos un segundito. Acá lo estamos viendo, ¿no? Vemos que el precio está por encima del punto de equilibrio. ¿Esto qué genera? Esto genera, ¿no? Que haya mayor oferta y poca demanda, ¿no? Poca demanda. Pero este es el precio mínimo, ¿no? Este es el precio mínimo, ¿no? ¿No? Y si fuese en un mercado abierto, un mercado en el cual no hay intervención de precio mínimo, ¿no? No, ¿qué es lo que podría suceder? Lo que va a suceder es el precio tendría que bajar, ¿no? Tendría que bajar, ¿no? Y al momento que el precio baja, ¿no? Lo que va a suceder es que la cantidad demandada va a aumentar y la cantidad ofrecida va a disminuir, ¿no? Esto si fuese un mercado abierto, pero acá hay un precio mínimo y acá sí que está generando un excedente, ¿no? Excedente. Muy bien, pero continuemos, chicos. Acá también creo que doy un... A ver, sí. El objetivo establecido por encima del precio de equilibrio, el objetivo es incentivar a la producción de algunos bienes, ¿no? Muy bien, continuemos, chicos. Hay un videíto, pero si alcanza tiempo lo vemos. Ahora hablemos un poco de la distribución, ¿no? Y la distribución ocupa un lugar muy importante en el proceso económico, ¿no? En la distribución se trata de redistribuir, ¿no? Asignar, ¿no? A cada factor de producción, ¿no? A trabajo, capital, naturaleza, Estado, ¿no? La parte proporcional que le corresponde de la riqueza que ha contribuido a producir, ¿no? Acá tenemos los factores productivos, tenemos la empresa y tenemos los bienes y servicios. Pero estos factores no son retribuidos por la empresa, ¿no? Eh, la naturaleza por la renta, ¿no? Naturaleza por la renta o alquiler, ¿no? Porque estamos hablando acá también de tierra, ¿no? El factor productivo trabajo con el salario, ¿no? Está distribuido, ¿no? Y eso cosa como valor agregado, ¿no? Al capital, ¿no? Intereses, ¿no? A la empresa, ganancias, ¿no? Y al Estado, ¿no? Ellos van a percibir impuestos, ¿no?
impuestos o tributos, ¿no? Que también está incluido las tasas, las contribuciones, ¿no? Muy bien, chicos. ¿No? ¿No? Y esto, ¿no? Es lo que sucede en casos de la vida real, ¿no? Si lo relacionamos, ¿no? Con la vida real, por supuesto, es lo que sucede, ¿no? Muy bien, continuemos. ¿No? Pero dentro de esta eh, distribución de la renta, ¿no? No, la idea es justamente que cada factor que aporta una proporción diferente genere riqueza, ¿no? ¿No? Y es por eso que hablamos de ingreso, ¿no? Pero ¿qué es el ingreso, no? El ingreso, ¿no? Es el conjunto de todos los flujos de dinero que percibe una persona natural o jurídica durante un periodo, ¿no? Y está representado por el flujo de dinero que periódicamente recibe una persona natural o jurídica, ¿no? O sea, estamos hablando de los salarios, de las pensiones, y la persona jurídica que era, ¿no? Los ingresos por sus ventas, ¿no? ¿No? Y si queremos tomarlo como una frase más sencilla, es como el agua que cae mensualmente a un tanque, ¿no? Los ingresos acumulados en el tiempo se convierten en riqueza, ¿no? ¿No? Y un ejemplo, el salario que recibe un trabajador cada fin de mes o la renta que se percibe por alquilar un departamento, ¿no? Hay un dicho, ¿no? De gota a gota se llena el balde, ¿no? ¿No? Y ese balde, lo que contiene el balde, es justamente la riqueza, ¿no? La riqueza es el stock de bienes económicos, activos o dinero que posee una persona física, jurídica, en un momento del tiempo, ¿no? Es como el agua acumulada en el tanque a lo largo del tiempo, ¿no? Les había dicho, ¿no? Es el balde que está, todo el agua que existe en el balde, ¿no? Un ejemplo, el dinero guardado en una cuenta de ahorros o un departamento de propiedad de una persona. Sí, un ratito ya colgué, chicos, me están llamando y ya me tendrán que llamar en otro momento. Hablemos ahora, chicos. Causas de la desigualdad, ¿no? Estamos hablando que en la sociedad existe desigualdad, ¿no? El mercado no puede garantizar la igualdad en la distribución de los ingresos debido a diferentes factores, ¿no? Que depende tanto de la participación y la propiedad de los factores productivos. Entonces, esas causas podríamos mencionar una que es la estructura productiva y tecnológica del país, ¿no? ¿No? Que de repente es muy desigual, ¿no? O la estructura de propiedad de recursos y del capital, ¿no? O las brechas que pueden existir, ¿no? En educación y salud, la plusvalía, ¿no? Que generan las actividades económicas. Esa sería la frase, ¿no? ¿No? La ausencia de capital que reduce la tasa de emprendimiento en un país, ¿no? Y la inadecuada política de redistribución del Estado, ¿no? ¿No? Ahora hablemos de lo que es la redistribución, ¿no? El Estado ejerce el rol de redistribuidor de la riqueza generada de un país, ¿no? Para cumplir con esa función, obtiene ingresos a través de los tributos, ¿no? Que constituye apropiaciones legítimas del patrimonio de los particulares sustentando la constitución política, ¿no? Para transferirlos a otros momentos como subsidios, subvenciones o programas sociales.
Pero, ¿qué son las subvenciones, no? ¿No? Y las subvenciones, ¿no? Son las transferencias de dinero que constituye a financiar los gastos de una obra o proyecto, ¿no? Y esto, ¿no? La idea es que beneficie, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y un ejemplo sería la construcción de un puente o la construcción de redes de agua potable, ¿no? Generalmente está subvencionado, ¿no? Todo ello. Construcción de una carretera, ¿no? Eh, Hablemos ahora del subsidio, ¿no? Y el subsidio, ¿no? ¿No? Es la transferencia de dinero que trata de satisfacer de forma extraordinaria una necesidad concreta en un momento determinado, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? El gobierno planea subsidiar a los damnificados del fenómeno del niño y también puede subsidiar a a los combustibles con la intención de aliviar los gastos de la canasta básica de consumo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? El bono de 760 que se está repartiendo, bueno, que se repartió, ¿no? Entre las familias más damnificadas, ¿no? En su momento, ¿no? Bueno, hay otras noticias acá, ¿no? Decreto que otorga subsidio económico, ¿no? De los productores de servicio, de transporte terrestre, ¿no? De personas en ámbito provisional, ¿no? Pero bueno, continuemos, chicos. Un segundito. Están llamando muy seguido, ¿no? Parece que estoy en clase. Voy a colgar, ¿eh? Ya hasta ya colgué, chicos. Ya. Me he vuelto importante esta hora. No sé qué hora será. 12:37. Qué importante. Y bueno, continuemos. Hablemos ahora de lo que es los programas sociales, ¿no? Entonces, en la distribución, acuérdense que teníamos lo que es subsidios, subvención y programas sociales, ¿no? Y los programas sociales son destinados a solucionar un problema público, por ejemplo, el vaso de leche, los comedores populares o la pensión 65, que son los más conocidos, ¿no? ¿No? En su momento hay varias instituciones que también ayudan, ¿no? Como FONCODES, Fondo de Cooperación y Desarrollo Social, son instituciones que, que ven programas sociales, ¿no? Muy bien, continuemos, chicos. Hablemos ahora del capital humano, ¿no? Y el capital humano es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona, ¿no? Y se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros que empieza a obtener una determinada persona con su trabajo, ¿no? Eh, y como menciono, ¿no? Acá se miden las capacidades del personal que labora en una empresa, ¿no? Se miden los conocimientos generales y destrezas de experiencias acumuladas, ¿no? Y también se genera mayor productividad y desarrollo económico, ¿no? Y más como una investigación que realizó en el año 2004 Harvard Business Review, que es una página que hay puros casos de las mejores universidades del mundo, ¿no? Señaló que las habilidades y talentos de la fuerza laboral de una empresa constituyen un activo intangible y que tales activos valen mucho más que para muchas compañías que sus activos tangibles. Eso es verdad, ¿no? A veces el personal vale más que sus activos tangibles. Muy bien, pero continuemos, chicos. Por si acaso esa página sí la tiene San Marcos también, Harvard Business Review, que está escrita también a lo que es la biblioteca de San Marcos, ¿no? Todo San Marcos puede usarlo. Eh,
Hablemos ahora del índice capital humano en América Latina. Bueno, acá estamos en el sistema en el octavo puesto. Bueno, cambiemos a la parte teórica. Hablemos del salario, ¿no? Y el salario es el precio pagado por la fuerza de trabajo y representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios, ¿no? El salario es el precio del factor de trabajo y usualmente se paga en dinero, ¿no? Este trabajo se paga en dinero, ¿no? Factores que determinan el salario, ¿no? Tenemos el costo de vida, ¿ya? El salario debe alcanzar para pagar el costo de subsistencia del trabajador y de su familia, ¿no? La oferta de trabajo, la cantidad de personas con las capacidades dispuestas a trabajar en un país o un sector a nivel de un país que es equivalente a la población económicamente activa, y cuando la oferta laboral es escasa, los salarios tienden a aumentar y cuando es abundante, los salarios se reducen, ¿no? Esa es la oferta de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay carreras que hay mucha gente, pero tú sabes muy bien que a largo plazo, ¿no? Esos salarios pueden disminuir por la cantidad de gente también que existe, pero ahí hay si se quiere mantener, ¿no? La competitividad significa la diferenciación y la diferenciación significa, ¿no? Seguir especializándose o en pocas palabras seguir estudiando. Muy bien, continuemos, ¿no? Así como el costo de vida, la oferta de trabajo, también tenemos la productividad, ¿no? La productividad se refiere al rendimiento de los trabajadores. Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad del trabajador, ¿no? Y el poder de negociación, ¿no? Los sindicatos, ¿no? Los sindicatos y de las asociaciones políticas dependen de su cohesión interna frente al patronal, que son los empresarios, ¿no? Y ¿no? Los sindicatos son muy importantes, ¿no? De una forma u otra tratan de buscar los derechos del trabajador, ¿no? Hay que mencionar que también a mayor productividad también el salario tendría que aumentar, ¿no? Y otro término que tiene que saber qué es la negociación colectiva, ¿no? Lo primero que la negociación colectiva es un derecho constitucional, ¿no? ¿No? Y está reconocida en normas internacionales. Acá intervienen todos los trabajadores y los empleados, ¿no? Y el objetivo es celebrar un convenio colectivo, ¿no? Pero continuemos, chicos, continuemos. Ahora hablemos de las clases de salario, ¿no? ¿No? Que tenemos según la persona que percibe, según el poder adquisitivo y según lo que se pague, ¿no? Pero comencemos primero con según la persona que percibe, ¿no? Lo primero es el jornal. ¿Qué es el jornal? Es el pago que recibe el obrero a los trabajadores que realizan actividades físicas o manuales por cada día o jornada laborada, ¿no? Ahí tenemos lo que es el sueldo, ¿no? Que es el pago percibido por los empleadores que están en planilla, ¿no? En el sector público y el sector privado, ¿no? Y honorarios, ¿no? ¿Se acuerdan los honorarios cuando estamos hablando de las categorías, primera, segunda, tercera, cuarta, en este caso no cuarta, categoría recibe honorarios, constituye el pago asignado a los profesionales y técnicos independientes por los servicios prestados. Eh, Luego tenemos los grandes sueldos, ¿no? Los emolumentos, ¿no? Que es el término jurídico en muchos países, denomina a todo tipo de remuneración asignada a los funcionarios públicos, como el presidente de la República, ministros de Estado o congresistas.
Luego tenemos la dieta, ¿no? Ok, que es la remuneración que reciben los regidores por asistir a las reuniones del Consejo Municipal, ¿no? También se paga a los consejeros regionales, miembros integrantes de directorios de empresas e instituciones del Estado, como Banco Central de Reserva de Perú, Banco de la Nación, Ucitel, etcétera, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en empresas privadas que pagan un dineral, ¿no? Por dietas, ¿no? ¿No? Y sí, o sea, solamente por reunirse ganan un monto, ¿no? Ganan tranquilamente más de, una vez vi 17.000 soles, ¿no? Por dieta, cada vez que se reunían. Esas son las dietas. Pero no todas las empresas pagan lo mismo. Eso es verdad también. Me comentaba también, me acuerdo que una empresa de transportes, estaba hablando con una colega, ¿no? Que está manejando la contabilidad. Ellos también tienen su dieta, ¿no? Y cada vez que se reunía, ¿no? El directorio ganaba 22.000 soles por cada persona, ¿no? Esa es su dieta. Pero bueno, ya, continuemos. Según el poder adquisitivo, ¿no? Eh, Acá tenemos, ¿no? Y hay que diferenciar, ¿no? El salario mínimo legal, ¿no? Que, que es ¿no? Que es la cantidad mínima que se le paga a un trabajador porque labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Pero también existe la palabra salario mínimo vital, que es la cantidad que es determinada por estudios realizados por INEI que establece que, 1.500 soles el salario para cubrir todas sus necesidades básicas, ¿no? El salario mínimo vital. Es muy distinto al salario mínimo legal, ¿no? Es muy distinto, ¿no? No, de todas maneras, ayer le preguntaron a un candidato presidencial, ¿cuánto es el salario mínimo? No, no sabía, ¿no? O sea, pone que es 1.130, ¿no? Muy bien, pero continuemos. Ahora hablemos del salario nominal, ¿no? ¿No? Que es el expresado en unidades monetarias. La cantidad de dinero que remuneran al trabajador por su labor que realiza y que puede ser mensual, por hora o por trabajo realizado, ¿no? Ahí tenemos el salario real, que es la capacidad adquisitiva del salario nominal, cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir a determinados precios. Su variación depende del aumento del nivel general de precios o inflación. Ahí tenemos otra clase más que es según lo que se pague, ¿no? Y según lo que se pague, estamos hablando de salario por tiempo, se paga por minutos u horas laboradas. En este tipo de salario es adecuado por todo tipo de servicios. También tenemos el salario de destajo, ¿no? Que es pagado por la cantidad de unidades producidas en una jornada de trabajo, ¿no? Pero continuemos, chicos, continuemos. Hablemos ahora de lo que es discriminación salarial, ¿no? Lo primero es por segmentación de mercado, ¿no? El mercado de trabajo se puede segmentar tanto en el sector formal e informal, ¿no? Formal empresas, informal ambulantes, ¿no? Lo estamos mencionando así. Debido a esta diferencia se produce diferencias salariales. Por una misma labor, los trabajadores pueden recibir pagos distintos dependiendo del sector económico que pertenezca a la empresa, ¿no? Luego podemos hablar, ¿no? ¿No? De la discriminación salarial por género, ¿no? No tanto el sector informal como formal, el mercado de trabajo podría pagarse diferentes salarios a hombres y mujeres, ¿no? Y teníamos por régimen laboral, ¿no? También que es, en Perú existen varios regímenes laborales dentro del sector público y privado. Entre ellos tenemos el régimen general, que es trabajadores en planilla, la ley de productividad y competitividad, la ley, decreto ley 728, el CAS, que es la contratación de administración de servicios con el Estado, y tenemos la localización de servicios, ¿no? Trabajo independiente, ¿no?
Muy bien, continuemos, chicos. Hablemos ahora del sindicato, ¿no? Que ya me había pronunciado un poco sobre el sindicato, ya que es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Busca establecer un equilibrio de poder con el empleador. Los sindicatos negocian en nombre de sus afiliados. Su fortaleza ha disminuido en el Perú, pero son cruciales en sectores como minería y educación pública, ¿no? ¿No? Dentro de las funciones ¿no? Del sindicato, ¿no? ¿No? Podemos destacar más que defiende los derechos del trabajador, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Muy bien, continuemos, chicos. Hablemos de los conflictos de trabajo, ¿no? Que son tensiones y luchas, ¿no? Que pueden suceder en el centro de trabajo, que pueden ser originados por desacuerdos entre trabajadores o los empresarios, ¿no? O simplemente con el Estado, ¿no? En el caso de los servidores públicos, ¿no? No, acá estamos hablando de que no puede ser esos problemas por los salarios bajos de repente, o los maltratos, ¿no? Hemos visto como el sindicato de Ripley creo que ha sido el más notorio, ¿no? Que hablaba de los maltratos de los empresarios, o represalias, ¿no? O despidos injustificados, ¿no? O condiciones laborales adversas. Continuemos, chicos. Y hay varias formas de lucha, ¿no? Por lo menos los más conocidos, ¿no? Tenemos acá el paro, que generalmente se realiza se para, ¿no? Actividad laboral entre 24 y 72 horas, ¿no? O la huelga, ¿no? ¿No? Que los trabajadores suspenden sus actividades indefinidamente, ¿no? También tenemos lo que es el sabotaje, daños a bienes e instalaciones, ¿no? Donde la cual están laborando, eso sí también está penado, ¿no? Otra forma sería el boicot, ¿no? Donde los trabajadores atacan la reputación de la empresa conflictiva para perjudicar sus ventas. Los trabajadores acuerdan no consumir productos, ¿no? Boicot Telepizza, ¿no? Solicite, no consumas, ¿no? No nos pagan, subió de sueldo, ¿no? Mínimo, ¿no? Basta ya de explotación, ¿no? Entonces, eso alguna vez sucedió, ¿no? Eh, el low cook, que es un cierre temporal de la empresa por el empleador, que es una amenaza, ¿no? Obliga a cese de cualquier tipo de actividad, ¿no? Hasta que no lleguen a un acuerdo, ¿no? Continuemos, chicos, continuemos. Nosotros no lo hemos visto en la NBA, pero sí lo hemos visto alguna vez que un club de, de fútbol una vez se fue a la huelga, ¿no? Los mismos jugadores de la primera división alguna vez se fueron a huelga y no hubo una fecha, me acuerdo, de descentralizado, ¿no? Para llevarlo a un entorno más nacional, ¿no? Pero hablemos de las formas de solución, ¿no? Tenemos lo que es la negociación directa, ¿no? Los trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo eh, firmado por un convenio colectivo, ¿no? Hay un trabajador, hay un mediador, hay un empresario, ¿no? Y hay un consenso de solución en base a alternativas, ¿no? El arbitraje,
¿no? Que ocurre cuando las partes en conflicto, trabajadores e empresarios, no llegan a una solución, por lo que el Estado interviene en calidad de árbitro teniendo sus resoluciones de fuerza ley, ¿no? El trabajador y el empresario no llegan a un acuerdo, entonces interviene el Estado, ¿no? Interviene en la calidad de árbitro, pues, las soluciones son fuerzas de ley, ¿no? Las soluciones son fuerzas de ley. Muy bien, continuemos. Ahora hablemos un poco de la Organización Internacional de Trabajo. Esto lo voy a mencionar nomás para poder terminar con todo, ¿no? Los objetivos: mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la creación de normas y leyes, ¿no? Poner fin al abuso de la pobreza, estableciendo oportunidades y condiciones laborales genuinas y dignas, igualitarias, ¿no? Fortalecer el diálogo, ¿no? Al abordar los temas relacionados con el trabajo, crear mayores oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan tener empleos y ingresos dignos. Son los objetivos, ¿no? de la OIT, ¿no? Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos, ¿no? Hablemos también dentro de la OIT, cuáles son órganos de gobierno, ¿no? Y tenemos lo que es la Conferencia Internacional de Trabajo, que establece normas internacionales de trabajo y define políticas generales, ¿no? Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales, ¿no? También se tiene el Consejo de Administración, órgano de la Organización Internacional de Trabajo, toma decisiones sobre la política de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Y establece el programa y el presupuesto, ¿no? También otro órgano de gobierno es la Oficina Internacional de Trabajo, que es la secretaría que permanece de la Organización Internacional de Trabajo, es responsable por el conjunto de actividades de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a las preguntas, chicos, a las preguntas, nos vamos a las preguntas, ¿no? Que se ha dejado eh, en este cuadernillo. Rodrigo acaba de pasar por un proceso de contratación para laborar en el área administrativa de una empresa. El salario que ofrecen le permitirá cubrir holgadamente los gastos básicos. El factor que está influyendo en la aceptación de trabajo por Rodrigo es, ¿no? En este caso, es el costo de vida, ¿no? El salario debe cubrir el costo de vida, que son gastos que realiza una persona o grupo familiar en bienes y servicios. La segunda pregunta: según los estudios de diferentes consultoras, las empresas están teniendo dificultades para encontrar técnicos con habilidades necesarias en los nuevos métodos de producción industrial y minero. Estos se reflejan en altos ingresos que ganan estos técnicos, quienes pueden llegar a ganar alrededor de $2.000 mensuales. Los salarios atractivos percibidos por los egresados de las carreras técnicas responden, entre otros factores, a escasa oferta laboral en el mercado peruano, ¿no? Ser escasa la cantidad de profesionales técnicos que egresan cada año en el país, las empresas compiten por estos trabajadores pagando salarios cada vez mayores. Pregunta 3. En 2023, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, anunció que el presupuesto de 2024 destinará más de 9.300 millones de soles a intervenciones como P65, Calibarma, el vaso de leche, y que representa el crecimiento histórico de cerca de 1.500 millones de soles con respecto al del presente año. En cuanto a la prioridad del gobierno, son las poblaciones vulnerables. Tenemos la convicción de que el desarrollo de un país se inicia con la atención de la población más vulnerable, cerrando brechas y construyendo un país más integrado. Aseveró, ¿no? Lo indicado se define como programa social, no está hablando de programa social. Pensión se define el programa social, el Estado que ayuda a las personas mayores de 65 años
con dinero de manera bimestral. Pregunta 4. Dos empresas del sector automovilístico han decidido fusionarse. Como primera medida, con la intención de reducir sus costos, deciden prescindir de un 35% del personal, a pesar de la oposición del sindicato. La respuesta a los trabajadores fue realizar acciones deshonestas, como destrucción del sistema informático y deteriorar los sistemas antivirus. Lo señalado se relaciona con lo que es el sabotaje, ¿no? El sabotaje representa daños a la propiedad de la empresa por parte de los trabajadores. Pregunta 5. Luciano es un abogado laboralista que atiende a sus clientes en su oficina, que está cerca al Ministerio de Trabajo. Por sus servicios legales recibe honorarios, ¿no?, de 100 soles la hora. Por el contrario, José Luis es un programador que labora cumpliendo un rígido horario en una empresa financiera, por lo que percibe un sueldo, ¿no? Entonces la respuesta sería la letra B, ¿no? Luciano es un profesional independiente, de acuerdo a la legislación, sus ingresos se denominan horarios, ¿no? Emite recibe honorarios, ¿no? Mientras que José Luis Andrés es un trabajador dependiente que realiza labores operativas, por lo que recibe un sueldo, ¿no? Pregunta 6. El doctor Carlos Matamoros es el único médico en la localidad de Chucaque. Conoce las condiciones económicas de cada uno de los pacientes, que no pasan de 30, pudiendo cobrar en cada uno lo máximo que están dispuestos a pagar. En este caso, la discriminación de precios, ¿no?, es de primer grado, ¿no? En este caso, la discriminación de primer grado, que se da cuando el productor conoce un excedente de cada uno de los consumidores y puede establecer exactamente el precio de cada uno de los clientes. Puede pagar porque dispone de la información privilegiada respecto a los demandantes. La pregunta 7. Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, el gobierno peruano implementó diversas medidas para paliar el impacto económico en la población más vulnerable afectada por la pérdida de empleos y la paralización de actividades. Una de estas medidas, que fue el bono Yanapay, una transferencia monetaria única y directa dirigida a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, con el objetivo de ayudarlos a cubrir necesidades básicas durante la crisis. De la perspectiva de la política económica y los mecanismos de redistribución, el bono Yanapay constituye un claro ejemplo de un subsidio de carácter temporal, ¿no? Yanapay fue una transferencia monetaria directa del Estado a hogares vulnerables para aliviar las necesidades concretas y temporal, cumpliendo con la definición de subsidio, ¿no? Pregunta 8. El actual presidente de Argentina es duro opositor del control de precios, señalando que puede generar distintas distorsiones como la ineficiencia en el mercado, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Menciona que además el consumidor no se beneficia estableciendo el precio máximo, sino con políticas que promuevan la generación de empleos en el marco del liberalismo, ¿no? El precio máximo busca favorecer a los consumidores. Esta acción puede llevar a reducir la oferta de productos, generando escasez en el mercado. La respuesta es la letra A. Pregunta 9. Pepe Castillo está realizando un estudio de mercado sobre un nuevo producto que se quiere lanzar al mercado. Evalúa que los distritos de Lima se pueden dividir en 4 grupos, tomando en cuenta el nivel de ingresos promedio. Esta información le servirá a la empresa para saber qué precio cobrar a cada segmento. Podemos afirmar que el tipo de discriminación de precios fue de tercer grado, ¿no? Cuando un mercado es segmentado por establecer una diferenciación en precios de acuerdo a la capacidad de pago de los consumidores, se está aplicando una discriminación de precios de tercer grado. Y la pregunta 10. Ducho acude a realizar compras a una tienda de ropa. En la sección de polo se encuentra la siguiente información: si compras máximo 3 unidades, cada polo se cobra 120 soles, pero si compras más de 3 unidades, cada polo te sale a 90 soles. Lo indicado nos muestra que la discriminación de precios tercer, ¿no?, o de segundo grado, empleado por el supermercado para implementar sus ventas, ¿no? Entonces, la discriminación de precios de segundo grado se caracteriza porque al comprar por la cantidad de precios es más conveniente,
Como efecto de este procedimiento, los consumidores se autoseleccionan en las acciones implementadas por el vendedor, ¿no? Entonces, la respuesta sería la letra C, sería discriminación de precios de segundo grado, empleado por el supermercado para incrementar sus ventas, ¿no? La clave de los ejercicios de todas maneras, chicos, y dándole las gracias a todos ustedes, ya me voy despidiendo, voy a entrar a otra aula, ¿no? Pero espero que se haya entendido todo lo que he podido explicar. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, profesor, Gracias. cuídese.